Bienvenidos a la tercera parte del programa A la Lupa Azul. En este caso volvemos a tener a Ignacio con nosotros, que nos va a hablar de las limitaciones perceptivas del ser humano. Bienvenido a la Lupa Azul, Ignacio. Hola, Alicia. Pues de nuevo otra vez, encantado de estar en tu programa. La verdad es que llevamos unos cuantos seguidos y ya casi me siento como en mi propia casa. Es que esta empieza a ser tu sección. Como os estaba diciendo, hoy toca hablar de las limitaciones perceptivas del ser humano y en concreto nos vamos a centrar en la vista. Estábamos hablando antes en nuestro podcast que nuestro punto de encaje lo que hace es seleccionar las emanaciones que hay fuera de nuestro capullo, selecciona unas poquitas y las filtra. A estas emanaciones que conforman la realidad que nosotros percibimos, les dotamos de un sentido a través de la razón. Los sentidos físicos ayudan mucho en esto. Por una parte, los sentidos físicos nos limitan, nos establecen como unos parámetros dentro de los cuales nosotros podemos percibir. Y por otra parte, algunas personas son más sensibles que otras respecto a lo que perciben. Son capaces de oír más, o de ver más, o de oír de una manera, o de ver de otra manera. Bueno, vamos a ver todo esto. Así es que vamos a preguntarle a Ignacio cuáles son las limitaciones de la vista en el ser humano y en otros animales. Entonces, lo primero que quiero que empieces a contarnos es cómo funcionan los sentidos y dentro de los sentidos, cómo funciona la vista. Todos los sentidos humanos funcionan de la misma manera. Tenemos unas células especializadas que recogen una señal y la transforman en un impulso nervioso que es enviado al cerebro para que lo interprete. Entonces, resumiendo, todos los sentidos tenemos un estímulo, de alguna manera lo percibimos y lo enviamos al cerebro para que lo interprete. Esta interpretación, por supuesto, está basada en lo que la cultura nos ha enseñado que tenemos que interpretar. Ya hablamos en un podcast anterior que la forma de interpretar la realidad varía culturalmente. Estuvimos hablando que los orientales se fijaban más en el trasfondo de las imágenes, mientras que los occidentales se fijaban más en los primeros planos. Entonces sí que hay una interpretación subjetiva de las cosas, pero hay una interpretación física también de qué es el ojo y qué es la luz. Bueno, pues empieza a contarnos qué es la luz. La luz es una onda electromagnética, quiere decir que tiene un campo eléctrico y un campo magnético que se van propagando por el espacio y digamos que va vibrando, se va moviendo entre un máximo y un mínimo muchas veces en un segundo. Dependiendo de las veces que oscile por segundo, se dice que tiene más energía. Cuanta más energía tenga esa onda, pues tendrá unos efectos u otros. Es decir, es un campo eléctrico y un campo magnético que se van propagando por el espacio. No necesitamos un material para que esta onda electromagnética se propague. Entonces es diferente de otro tipo de ondas como las del sonido, que ya veremos más adelante. La luz está comprendida, digamos, en un espectro que se llama espectro visible, pero hay ondas también electromagnéticas por encima de ella y por debajo de ella. Hay que decir que la luz es la parte muy muy pequeña de todo el espectro electromagnético, es decir, dependiendo de las veces que suba y baje por segundo esa onda, es decir, que vibre, esa onda va a tener más o menos energía. Entonces, si empezamos por debajo, nos podemos encontrar que las ondas de radio son también una onda electromagnética y se comportan igual que la luz, pero no lo vemos y tienen unas frecuencias muy bajas. Si subimos mucho esa frecuencia, tenemos los rayos X. Los rayos X, ¿qué ocurre? Que tienen unas frecuencias muy elevadas, tienen tanta energía que atraviesan la materia y son capaces de atravesar nuestro cuerpo impactando en los huesos. De esa manera salen las radiografías. Los rayos X impactan contra el cuerpo y donde hay carne lo atraviesan. Entonces nos daría como un negativo. Entonces, ya nos empezamos a hacer una idea de que la luz es, digamos, un pequeño intervalo dentro de todas esas ondas electromagnéticas. Pero ese visible, que es tan importante para nosotros, digamos que ha condicionado nuestra evolución. Hemos ido orientándonos hacia poder percibir, sobre todo por el día, ¿no? Que podemos percibir los colores, podemos percibir las formas, bastante muy bien el movimiento, y ha condicionado la forma del ojo y qué estímulos somos capaces de percibir. Entonces, volviendo a lo que es la luz. Muchas veces cuando se trabaja con la luz en el visible, no se trabaja en frecuencia,
que es muy habitual en las ondas electromagnéticas, sino que se trabaja en otra variable que se llama longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos máximos, es decir, nosotros imaginaos que tenemos como una onda, ¿no?, que va subiendo y bajando. El número de veces que baja y sube por segundo sería la frecuencia, que se mide en hercios, y la distancia que hay entre dos máximos, o entre dos mínimos sería lo mismo, sería la longitud de onda. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, hablando con un óptico, él va a utilizar esta longitud de onda para hablar del visible. Va a decir que el color violeta tiene 400 nanómetros. Acordaos que nano era un factor que era 10 elevado a menos 9 metros, es decir, 0, metemos allí 9 ceros y el 1, ¿no?, nanómetros. Y con el rojo va a decir que tiene 700 nanómetros, es decir, los colores, todos los colores que tenemos en el arco iris, están comprendidos entre el violeta y el rojo, y esos son los colores que podemos ver. Aparte, también es interesante entender que la luz, aunque tenga colores, no se comporta igual que los colores impresos, o bien los pigmentos o los lápices de colores con los que trabajan los niños. La luz blanca, la que nos resulta más agradable para trabajar, está compuesta por todos los colores, como hemos dicho. Todos los colores forman la luz blanca. Estos colores van a ir, igual que en un arco iris, con un violeta, añil, azul, naranja, rojo, etc. De manera que vamos a encontrar que el rojo corresponde a los menores valores de energía y el violeta a los mayores valores de energía. De hecho, si seguimos un poquito subiendo del violeta, llegamos al ultravioleta, que ya es cuando la luz, bueno, en este caso las ondas electromagnéticas, nos empiezan a quemar la piel. Por eso nos ponemos morenos, para protegernos de la exposición a los rayos solares. Si seguimos aumentando, cada vez nos va quemando más esa onda electromagnética. Y por debajo del visible, ese rojo, si fuéramos bajando, estaría el infrarrojo, que significa por debajo del rojo. Y está el calor. Nosotros no lo vemos, pero todos los cuerpos vivos emiten calor. Entonces, hay animales que son capaces de percibir estas ondas electromagnéticas infrarrojas, un poco como en las películas que se ponen como las gafas estas para ver por la noche, y como por ejemplo las cámaras infrarrojas que ahora están tan de moda con lo del COVID, para ver si una persona está enferma o no. Se pone la cámara infrarroja y se ve a la persona, el calor que desprende, y se determina la temperatura interna, si tiene fiebre o no. Vale, pues nos has estado explicando un poco cómo funciona la luz. Cuéntanos ahora cómo recibimos esta luz en el ojo. ¿Cómo funciona la vista? La luz, pues lo que hace es llegar hasta el fondo del ojo, y en el fondo del ojo se va a encontrar con unas células que mandan la señal al cerebro. Antiguamente los griegos no tenían esta percepción, no tenían esta idea de cómo veíamos. Lo que ellos creían es que salían unos haces invisibles de los ojos, impactaban en las cosas y volvían. Y de esa manera nosotros veíamos. Hoy en día lo que sabemos es que la luz, una onda electromagnética que está en el visible, impacta contra un objeto, se refleja y llega al fondo del ojo, permitiéndonos ver. Hay que hablar también de que la luz, cuando golpea el objeto, rebota y nos llega hasta el ojo, parte de las propiedades que tenga ese objeto van a modificar las características de la luz que nos llega. Es decir, si ese objeto, por ejemplo, absorbe todos los colores menos el verde, el color predominante que nos va a llegar al ojo es el verde, porque es el único que ese objeto no ha absorbido. Es decir, ¿por qué las hojas son verdes, las hojas de los árboles? Porque el color predominante que nos está llegando, con lo que estábamos hablando de las frecuencias, sería el verde. Bien, tenemos ya por fin esa onda electromagnética que ha rebotado en el objeto y nos llega al ojo. ¿Qué se encuentra lo primero? Lo primero que se va a encontrar en el ojo es, tenemos las pestañas, que son para protegernos del polvo. Luego tenemos una capa transparente, lógicamente, para que la luz pueda pasarla. Tenemos el iris, que es la parte coloreada, que tiene que ver un poquito con la cantidad de luminosidad que hay, y hay países en los cuales el iris es oscuro porque hay mayor cantidad de luz ambiental, sobre todo lo que serían los países más cerca del Ecuador, o aquí en España, pues lo predominante son los ojos oscuros. ¿Por qué? Porque nos protegen de la luz. Mucha gente que tiene los ojos claros tiene problemas con la luz, ¿de acuerdo? Porque el iris, al ser más clarito, permite que pase más cantidad de luz para que llegue al fondo del ojo, y eso es propio de países nórdicos donde hay menos intensidad lumínica. Bueno,
Entonces nos encontramos el iris y en medio del iris está la pupila, que es un agujero por el que entra la luz. Esa pupila se puede hacer más grande, dilatar o se puede hacer más pequeña, como unas cámaras fotográficas que permiten mayor o menor paso de luz. Entonces, cuando tú sales a la calle, esa pupila, ese agujero, se hace más pequeño para que entre menos luz, para protegernos. Y cuando estás dentro de casa, pues se hace más grande. Si sales muy rápido a la calle, durante un momento no ves nada. Este cambio, esta apertura o disminución del tamaño de la pupila no es instantáneo, ¿eh? Hay un proceso de acomodación. Ya veremos que, como somos seres orgánicos, tenemos tiempos de respuesta a los estímulos, no los percibimos automáticamente. Ya tenemos por fin esa luz que ha pasado a la pupila y llega al cristalino. ¿Qué es el cristalino? Es una lente biconvexa. ¿Qué es eso? Como una lenteja, ¿de acuerdo? O sea, es como si tuviéramos allí una lenteja, pero que tiene cierta plasticidad, es decir, que los músculos que están en la parte de arriba y de abajo del ojo son capaces de apretar esta lenteja para que el radio de curvatura cambie. Cuando miráis algo tenemos una máxima nitidez en ese punto central en el que fijamos la vista, somos capaces de percibir muy bien los detalles, pero todo lo que es alrededor perdemos, digamos, percepción. Es muy curioso, te quería contar una anécdota referida a cómo vemos, que es que, claro, nosotros tenemos una sola lente, por tanto, con una sola lente, la imagen que se proyecta en el fondo del ojo es una imagen invertida, ¿de acuerdo? En realidad, lo que nos está llegando, si nosotros vemos una persona, la imagen que se proyecta en el fondo del ojo es de esa persona dada la vuelta. ¿Qué ocurre? Que eso sería muy incómodo. Entonces nuestro cerebro reinterpreta lo que nos está llegando y les da la vuelta. Hubo hace tiempo un experimento que consistió en ponerles unas gafas que pues, tenían una videocámara y transmitían la señal, lo que iban viendo esas personas, pero invertida, a ver qué ocurría. Y al cabo de unos días, de repente, fue instantáneo, hubo como un clic en el cerebro de los sujetos del experimento y de repente empezaron a ver normal, es decir, el cerebro se había cogido y había vuelto a dar la vuelta a la imagen para que viéramos correctamente, pero fue espontáneo, no fue progresivamente, sino como un clic. Desde luego es algo interesante ver cómo el cerebro permite adaptarnos a nuestro entorno y a ese sentido que tenemos de que la gravedad va hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, tenemos que estar como erguidos. Bueno, ya tenemos por fin esa luz que llega al fondo del ojo y hemos hablado que hay unas células especializadas, los fotorreceptores. Los fotorreceptores se dividen en dos, los conos que distinguen el color y los bastones que distinguen el blanco y negro. Los conos que distinguen el color trabajan sobre todo muy bien en situaciones con mucha luz, con alta luminosidad. Los bastones, por otra parte, funcionan mejor en situaciones de baja luz, pero ven en blanco y negro. Por eso cuando está anocheciendo, de repente parece que los colores se empiezan a distinguir peor, empezamos a transformar todos los colores en pardos, marrones, negros, grises. Por ejemplo, un color rojo, cuando estamos por la noche, más bien sería un color oscuro, podríamos hablar estando casi de un negro, ¿no? Aparte de eso, los conos, digamos que son sensibles a tres tipos de color, el rojo, el verde y el azul. En inglés sonará de RGB, Red, Green, Blue, que era lo que yo hablaba al principio que teníamos que distinguir entre los colores que nosotros vemos, rojo, verde y azul, y los que se utilizan para la impresión. Por ejemplo, en las impresoras que tenéis en casa se utiliza el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Ya veis que son distintos. Las combinaciones de estos tres colores, el rojo, el verde y el azul, nos permite crear la realidad. Pero la sensibilidad es distinta en cada persona. Por eso hay personas que cuando ven un verde hablan y dicen esto es un verde manzana, un verde pálido, un verde con un poquito de azul, esto tira más a turquesa. Sobre todo se dice que las mujeres son capaces de distinguir mayores matices de color. Además, otra cosa interesante en el ojo es el ángulo de visión. Si os fijáis en las pantallas de los cines, no es casualidad que sean rectangulares. Nosotros prácticamente vemos bastante bien entre unos 150 y 160 grados con visión lateral, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha. Sí que es verdad que conforme nos acercamos a ese límite se ve cada vez menos nítido. Podemos llegar a unos 180 grados, un ángulo llano, pero se pierden muchos detalles.
Esto se puede entrenar. Hay policía, guardias de seguridad que son capaces de ver por el rabillo del ojo una matrícula y saber cuáles son sus cifras. En cambio, verticalmente tenemos 130 grados, que no están distribuidos uniformemente, es decir, no es como la cabeza y tenemos 65 grados arriba y 65 abajo, sino que está desplazado hacia abajo. Nos interesa sobre todo ver el suelo, ir andando y, sin mover mucho la cabeza, ir viendo el suelo. ¿Por qué? Por lo que sería la evolución humana. Se presupone que nosotros nos desarrollamos en sabanas, en llanuras, y lo que nos interesa es, sobre todo, intentar ver en horizontal lo que hay debajo nuestro, pero en principio no tenemos depredadores por encima, por eso se restringe el ángulo de visión hacia arriba. Bueno, Ignacio, pues nada, hemos estado viendo cómo funciona la vista y bueno, para mí ha sido todo esto súper interesante, así que me encantaría verte y que nuestros oyentes te oyeran en el siguiente programa. ¿Qué te parece? Nos vienes a hablar de las limitaciones respecto a la vista. Claro, y también si ha habido alguna cosa que hemos estado comentando en esta entrevista no ha quedado muy clara, porque ha habido veces que sí que ha ido un poco rápido, a veces con el tema fisiológico del ojo y pues se requiere una explicación añadida, pues por supuesto que nos lo pongan en los comentarios e intentaré contestar todas sus dudas. Muy bien, Ignacio, pues te espero en el próximo programa. Muchísimas gracias. A ti, Alicia.